No te olvides de gustar, comentar y suscribirte. Golpea la campana para nuevas historias. Los cielos sobre Europa se quemaron con un débil brillo naranja mientras el buque minero humano de Aurora se convirtió en posición. El capitán Isengard se quedó mirando fuera de la cubierta de observación, tomando una taza amarga de café mientras su tripulación se enturbiaba a su alrededor. Europa había sido designada como un puesto de avanzada de recursos hace décadas, pero esta última misión no era sobre extraer minerales, sino sobre investigar una extraña señal que se recogía bajo la corteza helada de la luna. La señal permanece firme, capitán, dijo la teniente Sarah Kwan de su estación, su voz teñida de curiosidad. Está emitiendo en una frecuencia que nunca hemos encontrado antes. No coincide con nada en el registro galáctico. Isen puso su café en el suelo. ¿Podría ser natural? Improbable, respondió Sarah. Es rítmico. Casi, musical. Se volvió hacia él, sus ojos brillantes con intriga. Definitivamente no es humano. El aire en la habitación se engrosó. La humanidad había encontrado civilizaciones alienígenas antes, pero siempre habían sido distantes e inalcanzables. No había habido contacto directo, solo reliquias abandonadas y antiguas ruinas dispersas por toda la galaxia. Si esta señal pertenecía verdaderamente a una raza alienígena, podría cambiar todo. Preparen el taladro, dijo Isen después de un momento de duda. Vamos a entrar. La operación de perforación comenzó 4 horas después, un zumbido de maquinaria que reverberaba a través del barco, ya que la tripulación trabajaba incansablemente para romper la superficie helada de Europa. Debajo del hielo se encuentra un océano subterráneo, sus misterios encerrados durante milenios. A medida que el taladro perforaba más profundamente, la señal crecía más fuerte, su embrujada melodía que se eco a través de los sistemas de comunicación del barco. Es casi hermoso, murmuró Sarah, escuchando la transmisión. Se siente vivo. Isen no respondió. Estaba demasiado enfocado en el monitor, viendo cómo el taladro finalmente rompió a través del hielo y al océano de abajo. Se desplegó inmediatamente un sumergible remoto, equipado con cámaras y sensores. La tripulación se reunió alrededor de los monitores, sus respiraciones se mantuvieron anticipadas. El sumergible descendió a las aguas oscuras y frígidas, sus luces cortando a través del oscuro. Extrañas criaturas bioluminiscentes se atrevían y fuera de vista, sus formas extrañas y fascinantes. Pero no fue la vida silvestre la que sostuvo su atención, fue la estructura masiva que se levantó desde el suelo oceánico. No era como lo que habían visto. La estructura era una intrincada red de espiras cristalinas, brillando suavemente con una luz interna. En su centro había una esfera masiva, pulsando en sincronía con la señal misteriosa. ¿Qué es eso?, susurró al ingeniero Marcus de León, su voz apenas audible. ¿Una nave? ¿Un faro? ¿Un templo? Sarah especuló, sus dedos bailando sobre su consola mientras recogía datos. Antes de que alguien pudiera responder, la esfera comenzó a cambiar. Paneles de cristal se deslizaron, revelando una cámara resplandeciente dentro. La señal se intensificó, y la melodía parecía cambiar, casi como si los estuviera llamando. Isen sintió un frío por su columna vertebral. Sarah, ¿hay algún peligro de? Fue cortado cuando la alimentación del sumergible repentinamente parpadeaba. La tripulación se dio cuenta de que la imagen de la pantalla cambió. Ahora una figura se encuentra en la cámara. Era alta, su forma humanoide pero innegablemente alienígena. Su piel brillaba con un tono iridiscente, como metal líquido bajo la luz de la luna. Sus ojos eran vastos y luminosos, llenos de una profundidad que parecía atravesar la pantalla y hasta sus mismas almas. Levantó una mano, y la melodía de la señal se volvió a cambiar, transformando en palabras en lengua humana. No temas, dijo, su voz resonando a través de la nave. Ustedes han llegado lejos, hijos de las estrellas. Yo soy Liraea, guardián de la armonía eterna. La tripulación intercambió miradas inquietantes. Isen se adelantó, su voz firme a pesar del asombro que le agarró. Liraea, ¿por qué nos has llamado? La mujer alienígena inclinó su cabeza, su mirada suave pero intensa. No convocado, dijo. Llamado. Hay una diferencia. Isen frunció el ceño. ¿Por qué nos llaman entonces? ¿Por qué ahora? La expresión de Liraea se volvió sombría. Porque vuestra especie lleva algo que ningún otro hace, un fuego dentro, una chispa que desafía incluso el frío vacío de este universo. Es este fuego el que puede salvarnos. ¿Salvarte de qué? Isen preguntó,
su inquietud creciendo. La cámara alrededor del Iraea oscureció, las espiras cristalinas se debilitaron. Las sombras bailaban a través de su cara mientras hablaba, su voz teñía de dolor. Desde el fin, del olvido, y de nosotros mismos. Las palabras del Iraea permanecieron en el aire como una carga eléctrica, llenando a la tripulación del Arisalb de Aurora con partes iguales maravillas y temblores. Isengard se acercó al monitor, sus puños se apretaban en sus lados. No era un hombre que disfrutaba de acertijos, y el mensaje críptico de este alienígena roñó su paciencia. ¿Olvidar? Ustedes tendrán que ser mucho más claros que eso, dijo Isen, su voz firme pero firme. Iraea bajó la cabeza, como si se hubiera agotado por la gravedad de sus propios pensamientos. Aún no entiendes lo que está debajo de tu chispa, humana. No es meramente tu curiosidad o resiliencia, es tu capacidad de amor. La tripulación intercambió miradas confusas. ¿Amor? Eso parecía extraño para un alienígena al que atarse. ¿Estás diciendo que nuestras emociones son lo que nos hace especiales? Sara preguntó, su frente surgió. ¿Cómo se supone que eso salvará a alguien? Los ojos luminosos del Iraea parpadearon con una pena de otro mundo. No todas las especies están dotadas con tal cosa. De mi clase, una vez lo fui, pero ya no. El Harmonium, nuestra gran civilización, sacrificó su capacidad de emoción en búsqueda de la unidad. Al hacerlo, nos separamos de lo que llaman amor. Nos hizo eficientes, sí, pero también nos hizo vulnerables. ¿Vulnerable a qué? Isen presionó. Para el Devourer, dijo Iraea, su voz temblando ligeramente. Una fuerza que se aprovecha del vacío. Se alimenta de mundos, de civilizaciones, de la esencia misma de la vida misma. Y la invitamos. Sin emoción, no teníamos voluntad de resistir cuando llegó. Nos convertimos en sus esclavos, alimentando a cambio de supervivencia, perpetuando nuestra propia condena. La tripulación se quedó en un silencio aturdido, el peso de sus palabras hundiéndose. Espera, Marcus cortó, su voz encajada con escepticismo. Si tu gente se deshizo de las emociones, ¿por qué estás hablando así? Suenas emocional. Iraea ofreció una sonrisa débil y casi frágil. Soy una anomalía. Una reliquia de lo que fuimos una vez, conservada dentro de este santuario para recordar al Harmonium lo que se perdió. Pero ya no escuchan. No pueden. Su mirada se encerró en Isen. Pero ustedes, los suyos, llevan lo que perdimos. Quema brillante dentro de ustedes. Por eso les llamé. Isen sintió su pulso rápido. ¿Nos estás pidiendo que, salve a tu especie? ¿Lucha contra este Devourer? Sí, dijo Iraea simplemente. Pero no por armas o violencia, el Devourer no es una criatura que puede ser asesinada, sino una ausencia que debe llenarse. Usted tiene lo que no podemos producir más, la fuerza del amor, el poder de la conexión. Solo al reinar esa chispa dentro de mi pueblo podemos esperar resistir la captura del Devourer. Las palabras colgadas en el aire, y por un momento, Isen sintió un impulso irracional de reír. Todo sonaba imposible, absurdo, incluso. Y sin embargo, mientras miraba a la mujer alienígena en la pantalla, algo sobre su presencia revolvió un extraño y desconocido sentimiento en su pecho. Esperanza, tal vez. O algo más profundo. Vale, dijo Isen lentamente. Digamos que te creemos. ¿Cómo exactamente se supone que debemos hacer esto? Somos mineros, no salvadores. La cámara cristalina del Iraea parpadea con luz, su forma parece crecer más brillante. Dentro de este santuario hay un dispositivo, un motor ecológico. Puede ampliar la resonancia emocional de aquellos que la usan. Si están dispuestos, ustedes y su tripulación pueden proyectar la esencia de lo que los hace humanos, su amor, su compasión, su fuego a través de las estrellas. ¿Y qué nos pasa si usamos este motor? Sara preguntó, su voz cautelosa. Iraea dudaba, su brillo se debilita ligeramente. El proceso no estará sin riesgo. Probará el núcleo mismo de quien eres. Pero sin él, el Harmonium y quizás el propio tipo caerá. La mandíbula de Isen se apretó. Miró alrededor de su tripulación, sus caras grabadas con incertidumbre. Podía sentir el peso de sus miradas, sus temores no hablados. No fue una pregunta fácil. No se habían inscrito para esto. Sin embargo, en el fondo, Isen sabía lo que tenía que hacer. Había pasado años explorando el vacío del espacio, viendo a la humanidad abrirse camino a las estrellas contra posibilidades imposibles. Si lo que dijo Iraea era verdad, entonces este era su momento,
su oportunidad de demostrar que el fuego del que habló no era solo una metáfora. Muy bien, dijo Isen finalmente, su voz resuelta. Lo haremos. Pero si vamos a arriesgar nuestras vidas por esto, necesitamos saber una cosa. Liraea inclinó su cabeza. ¿Qué es esto? ¿Por qué nosotros? De todas las personas que podrías haber llamado, ¿por qué nos escogiste? Por primera vez, la compostura de Liraea se agitó. Miró directamente a Isen, sus ojos luminosos suavizando de una manera que hizo que su corazón se saltara un latido. Porque yo sentí su fuego primero, capitán, dijo en silencio. Sin tu amor, este universo no significaría nada. Las palabras le golpearon como un golpe, y por un momento no podía hablar. El monitor parpadeó y la imagen de Liraea desapareció, reemplazada por un mapa brillante de la estructura cristalina. Coordenadas cerradas, dijo Sara, su voz cortando a través del silencio. Parece que vamos adentro. Isen exhaló y enderezó sus hombros. Entonces no la hagamos esperar. Mientras la resuelta de Aurora descendía hacia la estructura brillante, la tripulación se preparó para lo que estaba delante, sus corazones pesados con incertidumbre y un rayo de esperanza. El Disalv de Aurora se alzaba sobre la estructura cristalina, su casco iluminado por el brillo cambiante de la ciudad submarina de abajo. El sumergible había vuelto a la superficie, sus datos que transmitían de vuelta a la nave, y ahora era hora de que la tripulación descendiera directamente al corazón del misterio alienígena. Isen se quedó al timón, sus manos agarrando los controles con una facilidad práctica, pero había una tensión en el pecho que no podía sacudir. Las palabras que Liraea le había dicho le persiguieron más de lo que le importaba admitir. Sin tu amor, este universo no significaría nada. ¿Qué significa eso? ¿Hablaba de amor como fuerza literal? ¿Una energía tangible? ¿O era simplemente una metáfora? La incertidumbre se lo robó, pero no había vuelta atrás ahora. Capitán, el camino está claro, dijo Sara, su voz cortando el silencio del puente. Nos estamos acercando a la ubicación del lecho motor. Deberías ver esto. Isen miró hacia arriba, siguiendo la mirada de Sara, mientras ella apuntaba a la pantalla holográfica. El mapa que Liraea les había mostrado era exacto, una serie de vías brillantes iluminadas bajo el hielo, lo que los conducía directamente a una caverna masiva en el núcleo de la ciudad cristalina. Y en el centro de la caverna, iluminada como un artefacto sagrado, estaba el lecho Morene. El motor era una construcción colosal, una mezcla de elementos orgánicos y cristalinos, zumbando con una energía que hizo vibrar el aire. Era como si estuviera vivo y esperando. El aliento de Isen se quedó atrapado en la garganta al darse cuenta de la magnitud de lo que estaban tratando. No era solo un artefacto, era un monumento a una civilización que había llegado a las estrellas. Tenemos que aterrizar aquí, dijo Isen, señalando a una meseta suave justo fuera de la caverna. La estructura era demasiado delicada para acercarse demasiado a la nave, pero podrían acercarse lo suficiente para hacer la transferencia. Lo tengo, respondió Sara. El barco descendió lentamente, el edificio de anticipación de la tripulación con cada segundo paso. Marcus ya estaba reuniendo equipo, su brevado habitual reemplazado por una rara tranquilidad. El Disalv de Aurora aterrizó suavemente en la meseta helada, la tripulación asegurando sus trajes y preparándose para la transferencia. Recuerden, no sabemos qué tipo de reacciones desencadenarán, les recordó Isen. Manteneos unidos, manteneos alerta. Tenemos una oportunidad en esto. La tripulación asintió y se dirigieron a la esclusa de aire. Mientras la puerta se abrió, salieron a la superficie helada, el frío amargo de Europa se filtraba en sus huesos. Pero eso no fue nada comparado con lo que estaba por delante. La caverna era enorme, extendiéndose a la oscuridad, llena de la suave zumbido de la energía del lecho motor. Las paredes de la caverna estaban forradas con las mismas estructuras cristalinas que habían visto en la alimentación del sumergible, pero ahora, cerca, eran aún más impresionantes, agudo, angular y luminoso, pulsando con vida. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos se hizo eco en la caverna, tragados por la expansión interminable que los rodea. El aire era grueso con una especie de silencio pesado. Sentía como si estuvieran entrando en un templo, el peso de la historia presionándolos desde todos los lados. Ahí está, dijo Sara, su voz apenas por encima de un susurro. En el centro de la caverna estaba el ecomotor, su forma mucho más compleja de lo que cualquiera de ellos había imaginado. No era una máquina simple o una reliquia, era una fusión de tecnología y arte, un núcleo cristalino masivo rodeado de columnas transparentes y cambiantes.
La energía se ha cruzado a lo largo de los bordes del dispositivo, y cuando se acercaban, Isen podía sentir el pulso de poder que emanaba de él, vibrando en su pecho. ¿Ahora qué? Marcus preguntó, su voz nerviosa. Interactuamos con él, dijo Isen, su tono resuelto. Se adelantó, sus botas haciendo clic suavemente contra el suelo. Mientras su mano se cepillaba contra la columna cristalina más cercana, se columnó a la vida, y la estructura se desplazó, separando como los pétalos de una flor. Una voz llenó el aire, profundo y resonante, llevando con él el peso del universo. No era la voz del Iraea, era algo más viejo, algo atemporal. Bienvenidos, hijos de las estrellas, la voz intonó. Ha llegado el momento de reiniciar la armonía, ¿estás preparado? El corazón de Isen se aceleró. Miró a su tripulación, que todos miraban al motor con asombro e incertidumbre. Este fue el momento en que se habían estado preparando. Pero aún se sentía irreal, como un sueño. Supongo que no tenemos elección, dijo Sara, sus ojos se estrecharon en la concentración. Esto es increíble. Antes de que Isen pudiera responder, la voz volvió a hablar, su tono más insistente. Tu amor, tu conexión, debe ser llevado a la vanguardia. Solo entonces el hecho motor resonará con el poder de salvar al Harmonium y quizás tu mundo. ¿Cómo lo hacemos para adelantarlo? Marcus preguntó, su voz temblando. La cara del Iraea apareció entonces, proyectada como un holograma delante de ellos, sus ojos brillando con una intensidad casi de otro mundo. Debes abrir tus corazones, dijo Iraea, su voz tranquila y tranquila. El motor hecho está sintonizado con las emociones más profundas de aquellos que la activan. La energía que usted da será devuelta 10 veces. Isen se tragó duro. Había estado en un sinnúmero de mundos alienígenas, pero nada le había preparado para este momento. Podía sentir el edificio de presión, el peso de la misión cayendo sobre él. No se trataba de tecnología o armamento. Era sobre algo más profundo. Se volvió a Sara, luego a Marcus. No podemos encender esta cosa como un interruptor, dijo. Tenemos que darle algo, real. Sara asintió. Es la única manera. Marcus exhaló agudamente. Esto se siente loco. Pero no hubo vuelta atrás. Habían llegado demasiado lejos. Y así, uno por uno, la tripulación de la Arisalva Aurora se adelantó para enfrentar al ecomotor, sus mentes corriendo, sus corazones llenos de la energía cruda y caótica que los hizo humanos. Al cerrar los ojos y concentrarse, la caverna parecía cambiar, la energía en el aire se engrosaba, el zumbido del motor crecía más fuerte. En ese momento, Isen podía sentirlo, el pulso de la humanidad, de cada conexión, de cada vínculo, de cada recuerdo de amor, de pérdida y de esperanza. Surgió dentro de él, fluyendo hacia el motor como un río de fuego. Y, como si contestara, el hecho motor respondió. Toda la caverna se encendió con luz. La caverna se estremeció mientras la energía del hecho Mojine se elevaba hacia afuera, gritando con intensidad. Durante un segundo, Isen sintió una presión aguda y casi dolorosa en el pecho, como si la esencia misma de su ser estuviera siendo arrastrada al centro de la máquina. Sus ojos se abrieron y se echó un ojo para el aire. La luz que le rodeaba se había vuelto cegadora, un brillo etéreo que llenaba cada esquina de la caverna. Miró a su tripulación. Sara estaba parado, su cara grabada con concentración, mientras Marcus tenía sus manos presionadas a sus templos, un grimace retorciendo sus características mientras luchaba para concentrarse. Pero no fue su lucha física la que consumió la atención de Isen, fue la energía, el peso abrumador y casi tangible de las emociones inundando el espacio. Las emociones humanas. Amor, miedo, deseo, pérdida, joy. Todo fluyó hacia el hecho motor en un torrente, un río en cascada de humanidad cruda y sin diluir. Isen podía sentir cada pulso, cada latido del corazón humano colectivo que se acercaba a través de él. Cerró los ojos, dejándolo entrar, tratando de aferrarse a ella. El momento era más grande que cualquier cosa que jamás haya experimentado. La voz volvió. Ya no era calma o insistente, sino lleno de asombro. Has abierto la puerta, dijo. El motor está resonando a la mayor frecuencia. Usted ha desbloqueado la armonía. El suelo temblaba debajo de ellos, y las espinas cristalinas de la caverna vibraban en respuesta. Isen sintió el peso del universo cambiando, como si el tejido mismo de la realidad se extendía, tirando de taut, y listo para volver a su lugar. La energía era tan poderosa que parecía filtrarse en sus huesos, cambiando algo profundo dentro de él.
Podía sentir que su cuerpo reaccionaba a ella, su sangre que se enriquecía, su pulso sincronizando con el ritmo del motor. De repente, la luz brillaba más brillante, y la caverna parecía doblarse hacia adentro. El aire creció grueso y pesado, la temperatura sube rápidamente. La piel de Isen hormigueó, y por un momento pensó que podría asfixiarse. «Quédate con él». Sara gritó, su voz tensa pero decidida. Pero tan pronto como había llegado, la luz comenzó a retroceder, dejando atrás un silencio tranquilo. La presión en el aire se levantó, y el zumbido del lecho motor se suavizó. Isen se asombró, sus rodillas se abrochaba, pero se encontró en una columna cristalina cercana. Los otros hicieron lo mismo, respirando fuertemente, ojos anchos con el shock de lo que acababan de experimentar. La proyección holográfica del Iraea parpadeó de nuevo en la existencia, su expresión de puro asombro. «Lo has hecho», dijo, su voz reverberando con una alegría no hablada. «Has restaurado el corazón del Harmonium». El silencio se extendió, y la tripulación intercambió apariencias inciertas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Habían desencadenado algo que cambiaba el mundo, o simplemente habían aprovechado algo que no entendían? La mente de Isen se aceleró. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa ahora? Los ojos del Iraea se ablandaban cuando respondía, su voz se llenaba de gratitud y tristeza. El Harmonium está despierto. El motor ha absorbido sus emociones colectivas, su amor, su fuego y las ha transmitido a través de las estrellas. El Devourer, la ausencia que nos ha consumido, sentirá este pulso. Va a dudar, porque se alimenta de la ausencia de conexión, de emoción. Tu chispa será un faro, una luz para empujar hacia atrás la oscuridad. La tripulación todavía estaba procesando sus palabras cuando el suelo repentinamente se estremeció de nuevo, esta vez con una fuerza que los arrojó fuera de equilibrio. Isen se mantuvo firme, sus ojos se atrevían a las paredes de la caverna. Los cristales habían comenzado a brillar más brillantes, sus pulsos erráticos, como si respondieran a una fuerza invisible. ¿Qué está pasando? Marcus gritó, el pánico se metió en su voz. Se está sintiendo el pulso, respondió Liraea, su rostro tenso con preocupación. El Devourer lo ha sentido, pero no es suficiente, ahora debes conectar el pulso a la fuente. Debes darle dirección. ¿Darle dirección? Isen repitió, su voz aguda. ¿Cómo diablos hacemos eso? La forma del Iraea parpadea, su expresión se esfumó. El motor te guiará, pero debes actuar rápidamente, el Devourer vendrá. No puedes permitir que llegue al corazón del Harmón. La caverna tembló violentamente, y el sonido de roca cambiante se hizo eco a través de la expansión hueca. De repente, un sonido fuerte y profundo reverberado de lejos debajo de ellos, un ruido antinatural que parecía surgir del núcleo mismo del planeta. El suelo bajo sus pies se abrió, y de la fisura surgió una sombra, algo vasto, algo insondable, su presencia una mancha oscura contra la brillancia de la caverna. El Devourer. La sangre de Isen se enfrió. Era más que una criatura, era una fuerza, una encarnación viviente del vacío, de la ausencia. Ahora podía sentirlo, entrando en la caverna, envolviéndolos como una niebla fría y asfixiante. La luz del lecho Moine parpadeó, como si luchara por mantener contra la presión. Llega al motor. Sara gritó, apuntando hacia el centro de la caverna. Tenemos que dirigir el pulso ahora. Isen no dudó. Se dirigió hacia el motor, los otros siguiendo cerca. Cuanto más se acercan, más parecía distorsionar el aire. Era como si la realidad misma comenzara a doblarse, retorcida por el peso de la presencia del Devourer. Isen sintió que el pulso del lecho motor se desmayó, como una vela parpadeante a punto de ser apagado. Las paredes alrededor parecían deformar, las estructuras cristalinas cambiando y doblando como seres vivos, respondiendo a la oscuridad invasora. El pulso se estaba desvaneciendo. No, susurró Isen, su voz apretada con desesperación. No podemos dejar que gane. La forma holográfica del Iraea apareció una vez más, sus ojos llenos de dolor y urgencia. Concéntrate en tus corazones, dijo. Concéntrate en lo que te hace humano. Dáselo al motor juntos. Isen miró a su tripulación, sus rostros llenos de miedo y determinación. En ese momento, algo profundo dentro de él hizo clic. No estaban luchando por sobrevivir, estaban luchando por algo más. Estaban luchando por la esencia misma de la vida misma. Ahora, gritó. Todos juntos. Y mientras el Devourer se acercaba, vertieron todo lo que tenían, su amor, su miedo, sus recuerdos, en el lecho motor,
enviando una ola de energía tan poderosa que sacudió el fundamento mismo del universo. La batalla por el corazón de Harmonium acababa de comenzar. El pulso del lecho Mojine surgió hacia afuera, una onda cegadora de emoción y luz que destrozó el oscuro silencio de la caverna. Durante un breve momento, se sintió como si el tiempo mismo se hubiera detenido, la presión en el levantamiento de aire, el peso opresivo de la presencia del Devourer retrocediendo. Isen podía sentirlo en sus huesos, la fuerza cruda de la conexión humana que fluía a través del motor, una luz que rivalizó con las estrellas. Era más que una fuerza, era esperanza. Fue todo por lo que habían luchado. Pero esa esperanza era fugaz. Un profundo y gutural rumble sacudió la caverna, y el suelo debajo de sus pies se temblaba una vez más. La luz del lecho Moine comenzó a parpadear erráticamente, como una estrella moribunda, y Isen sabía, sin duda, que el Devourer no había sido repelido, sino que solo había sido retrasado. Necesitamos ampliarlo, dijo Sara, gritó por el caos creciente. El pulso no es lo suficientemente fuerte, lo estamos perdiendo. Las paredes de la caverna temblaron violentamente mientras la sombra del Devourer se acercaba, su forma masiva casi imposible de comprender. El corazón de Isen se aceleró mientras veía la oscuridad que se fusionaba, formando una forma que era a la vez grotesca y alienígena, una masa agitante de vacío puro. No era solo una criatura. Fue una ausencia, un vacío que consumió toda luz, toda vida, todo significado. Concéntrate, Isen gruñó, tratando de mantener su aliento mientras el pulso dentro de él comenzó a disminuir. Su mente giraba. La conexión se había hecho, pero la energía se estaba desvaneciendo. El motor nosotros, necesitamos ser el faro. La voz del Iraea volvió a atravesar, pero ahora estaba tensa, distante, como si su conexión con ellos estuviera siendo cortada por la misma fuerza que estaban luchando. La fuerza de la humanidad radica en su capacidad de unirse. Cuanto más des, más poderoso se volverá. Este es tu momento. Tus corazones deben combinarse. ¿Combinar? Marcus se hizo eco, su voz temblando. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que conectar, dijo Isen, su voz baja y firme. Miró a Sara y a Marcus, sus rostros grabados con determinación pero sombreados por el miedo. Hemos estado luchando solos durante demasiado tiempo. Ahora tenemos que luchar juntos. Déjalo entrar. Todo. La caverna se estremeció de nuevo, pero esta vez no era solo el suelo. Las paredes mismas de las estructuras cristalinas se rompieron y gimieron, como si todo el lugar se doblara bajo el peso de la presencia del Devourer. La luz del motor parpadeó una última vez, su pulso se ralentizó a un gateo, como si el vacío lo consumiera en tiempo real. Isen podía sentirlo, el creciente vacío royendo en los bordes de su conciencia. Nos estamos quedando sin tiempo, dijo Sara, su voz apretada con urgencia. Isen no dudó. Se adelantó, poniendo las manos sobre la superficie brillante del motor. Su aliento llegó más rápido, cada exhala llevando el peso de su resolución. Esto fue todo. No tenían ningún plan de respaldo, ni red de seguridad. O lo lograron o todos murieron. Tienes que hacerlo. La voz del Iraea se hizo eco suavemente. Juntos. Siente el vínculo entre ustedes, entre todos. El amor, la pérdida, la conexión. Compártelo. Dáselo al motor. Los ojos de Isen se fijaron en los de Sara, luego en los de Marcus. Durante un momento fugaz, todo lo demás desapareció, la caverna, el Devourer, la inminente destrucción del universo. Solo eran ellos. La tripulación de la resuelta de Aurora. Extraños, quizás, al principio, pero ahora algo más profundo se había formado entre ellos. Eran más que un equipo, eran una familia. Isen cerró los ojos y llegó a lo profundo dentro de sí mismo, buscando la fuente de esa conexión. Los recuerdos inundaron su mente, sus primeros pasos en el espacio, el calor del abrazo de su madre, la risa de su tripulación durante largas e interminables noches en mundos distantes. Pensó en Sara, su vínculo no hablado formado a través de años de penurias y supervivencia compartida. Todos lo habían sentido: pérdida, dolor, soledad, pero también habían sabido algo más. Ellos sabían lo que era importar. El hecho motor se colgó en respuesta. La caverna tembló cuando el corazón de Isen, lleno de esa energía, expandiéndose hacia afuera, al abrirse a los sentimientos que había pasado toda una vida ignorando, reprimiendo o escondiendo. Sara y Marcus se unieron a él, sus manos tocando el motor también, sus emociones se fusionan en un solo pulso unificado. El motor respondió. Una onda de luz disparada desde el centro de la caverna,
que estalla hacia afuera en todas las direcciones, surgiendo como una ola de marea contra la oscuridad que se había estado acercando cada vez más. El Devourer gritó un sonido extraterrestre, no de dolor, sino de pura frustración. La energía de la que se alimentaba, la ausencia que había prosperado, estaba siendo arrancada, reemplazada por algo extraterrestre, algo que no podía consumir. «Hazlo ahora». Sara gritó, su voz subiendo por encima del ruido. Isen podía sentir el poder corriendo a través de él, a través de ellos. No fue solo un ataque contra el Devourer, sino un rechazo a todo lo que representaba. Amor. Conexión. Esperanza. Estas eran las armas que llevaba la humanidad, y por primera vez Isen se sintió verdaderamente orgulloso de lo que se habían convertido. Dejó ir todo su miedo, todas sus dudas, y canalizó la fuerza de cada persona que lo había amado, cada momento de dolor y alegría, en ese solo pulso. El motor hecho explotó con luz. Una inundación de energía a diferencia de cualquier cosa que la tripulación había sentido lavada sobre ellos, una ola de calor y brillantez que empujó hacia atrás la oscuridad invasora. El Devourer aullaba, el sonido que reverberaba a través de la caverna, cuando su forma comenzó a distorsionarse, desvaneciendo bajo la presión de la energía que la tripulación había desatado. La misma tela de la criatura comenzó a romperse, como el humo atrapado en un viento fuerte. Y luego, con un grito final, el Devourer se había ido. La caverna se cayó. Las paredes de la ciudad de cristal, una vez temblando con el peso de la presencia del Devourer, ahora se detuvieron y serenas, la energía del hecho motor pulsando con un zumbido suave y constante. Isen se escarpó, su pecho se agotaba como si hubiera corrido una maratón. Su cuerpo se sintió como si hubiera sido drenado de cada onza de fuerza, pero también había un sentido de paz, una paz tranquila e inquebrantable. «Lo hicimos», dijo Marcus, su voz en incredulidad. «Lo hicimos», dijo Sara, sus ojos bien anchos. Isen se volvió a mirar la forma holográfica de Lyraea. Su rostro estaba lleno de gratitud, lágrimas brillantes en sus ojos. «Nos has salvado», dijo, su voz llena de asombro. «El Harmonium es libre. Has hecho lo que nadie pensó posible». Pero mientras se paraban después, la realización comenzó a hundirse. Su victoria no había sido sin costo. El Devourer había sido expulsado de vuelta, pero no sería la última vez que enfrentarían a una fuerza así. El universo era vasto, y la batalla por su alma estaba lejos de terminar. Sin embargo, en ese momento habían demostrado algo innegable: el corazón de la humanidad era su mayor arma. El silencio en la caverna se extendió, roto solo por el débil zumbido del hecho motor. Isen estaba allí, el peso de lo que acababa de pasar lentamente se hundió. El Devourer lo que fuera se había ido, pero en su ausencia, algo más se quedó. Un gran sentido del cambio. La forma holográfica de Lyraea permaneció suspendida en el aire, aún bañada a la luz suave del motor. Sus ojos, llenos de gratitud, fueron templados por algo más oscuro ahora, algo no dicho. Ella los había visto pelear, los vio luchar, y presenció su triunfo, pero mientras los estudiaba, una sombra cruzó su rostro. «Has hecho lo que nadie pensó posible», repitió, su voz más tranquila esta vez. «Pero hay más en esta guerra de lo que se puede ver». El Devourer era solo una faceta de una fuerza mucho más grande. Isen le arrastró la frente, su corazón se apretó a sus palabras. «¿Qué quieres decir? ¿Hay algo peor ahí fuera?» Lyraea asintió, el brillo de su forma parpadeando como si se hubiera soportado por la enormidad de la verdad que aún no había compartido. El Devourer es una criatura de oscuridad, un vacío vivo que se alimenta de la ausencia de conexión, pero no es la única fuerza que busca desenredar el armonio. Hay otros. Fuerzas que te han estado observando por mucho más tiempo de lo que te das cuenta. Sara se acercó, sus ojos se estrecharon con sospecha. ¿Qué tipo de fuerzas? La mirada de Lyraea se dirigió hacia el horizonte distante de la caverna, su voz crecía pesada de pena. «Los arquitectos». «¿Los arquitectos?» Marcus se hizo eco, su voz encajada con incredulidad. «¿Quieres decir, como constructores? ¿Ingenieros?» «No», respondió Lyraea, sacudiendo la cabeza lentamente. «Los arquitectos son una raza antigua, mayor que el Harmonium. Son los que crearon al Devourer, y son los que siguen manipulando las fuerzas de la oscuridad. No quieren armonía, sino que quieren control». El peso de sus palabras le pegó a Isen como un martillo. ¿Control de qué? «El universo», dijo Lyraea simplemente. «Creen que para crear paz, deben eliminar todo lo que es caótico. Ellos ven el amor,
la conexión y el libre albedrío como imperfecciones. Para ellos, el corazón del Harmonium, tu conexión con el universo, es una anomalía que debe ser erradicada. Un frío cayó por la columna vertebral de Isen. Habían pensado que el Devourer era su único enemigo. Pero ahora, parecía como si solo hubieran arañado la superficie de algo mucho más peligroso y de largo alcance. Tenemos que detenerlos, dijo Sara, su voz aguda, la determinación que les había llevado tan lejos aún ardiendo en sus ojos. La mirada de Liraea se suavizó, pero había una profunda tristeza en su expresión. No es tan simple. Los arquitectos no están vinculados por las leyes del tiempo y del espacio. Pueden moverse a través de dimensiones, doblar la realidad misma. Ya han comenzado a corromper mundos fuera de su alcance, usando al Devourer como herramienta de caos. Si realmente quieres derrotarlos, necesitarás entender su poder y eso no es tarea fácil. ¿Qué se supone que debemos hacer? Marcus preguntó, su voz llena de frustración. ¿Cómo luchamos contra algo así? Tú luchas con lo que ya tienes, dijo Liraea. Su fuerza, su humanidad, viene de su habilidad para superar ese miedo, para llegar a otros. Deben construir alianzas, hacer conexiones con otras civilizaciones. Los arquitectos no pueden ser derrotados por la fuerza sola. La mente de Isen estaba corriendo. El peso de las palabras de Liraea fue abrumador, pero pudo ver la verdad en ellas. No podían luchar solamente esta guerra. Necesitaban forjar lazos a través de las estrellas, unir a otros de una manera que los arquitectos nunca pudieron. ¿Pero cómo? ¿Cómo empezamos? Isen preguntó, su voz firme a pesar de la incertidumbre que le atrapó. El primer paso ya está en marcha, respondió Liraea, su forma brillante. El pulso que enviaste a través del eco engine ha alcanzado los rincones más alejados del universo. Ha despertado algo dentro del cosmos, algo viejo, algo olvidado. Hay civilizaciones por ahí, dispersas a través de las estrellas, que responderán a tu llamada. Los arquitectos pueden tener sus propios ejércitos, pero no pueden combatir la marea de unidad que han puesto en marcha. Isen sintió una chispa de esperanza parpadeando en su pecho. No estaban solos. No habían estado solos desde hace mucho tiempo. Pero esa chispa se vio rápidamente eclipsada por la enormidad de la tarea que se avecina. Había galaxias enteras que proteger, seres antiguos que entender, y lo más desalentadores de todos los arquitectos mismos. ¿Cómo podrían reunir a un ejército capaz de enfrentarse a una fuerza así? ¿Qué hay de nosotros? Marcus dijo, su voz baja pero urgente. ¿Cómo encajamos en esto? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto ahora que hemos despertado al motor? Los ojos de Liraea se ablandaron, y por un momento, había una profunda tristeza en su mirada. Ya han demostrado su valor. Son más que soldados, más que viajeros. Ustedes son los primeros en despertar el verdadero poder del Harmonium. Ustedes serán los que liderarán esta lucha. El hecho engine es ahora parte de ustedes. Ustedes son los vasos a través de los cuales se extenderá el pulso de la humanidad. La mente de Isen se enrolló. ¿Plomo? Nunca había pedido esta responsabilidad, nunca imaginó que él y su tripulación se convertirían en arquitectos de una alianza intergaláctica. Pero no se lo negaba, habían dado el primer paso. Y no podían volver atrás. Ustedes son el futuro del Harmonium, continuó Liraea. Y con él, el futuro del universo mismo. El peso de sus palabras colgó en el aire como una nube, y Isen se tragó duro, la enormidad de todo se estrelló sobre él. Pero en medio del miedo y la incertidumbre, también había un sentido de propósito. Siempre había sabido que la tripulación del Arizal de Aurora era capaz de grandeza, pero ahora, eran parte de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Isen se volvió a Sara y Marcus, sus rostros reflejan su propia incertidumbre, pero también había una resolución tranquila en sus ojos. Pase lo que pase después, dijo, su voz firme, lo hacemos juntos. Sara asintió. Juntos, se hizo eco. Marcus hizo una sonrisa, aunque estaba teñido con el peso de lo que estaba delante. Supongo que no volveremos a casa en ningún momento. Isen sonrió. El hogar no es un lugar. Es un pueblo. Y con eso, la tripulación de la Arizalba Aurora se preparó para el siguiente paso en la guerra que habían comenzado, frente a lo desconocido con la fuerza que solo podía proporcionar la humanidad. Los arquitectos venían. Pero la humanidad estaría lista. El final, gracias por ver, todos. No olvides que te gusta, comentar y suscribirte por un contenido más estelar HFY. Toca esa campana para mantenerte actualizada, y te veremos la próxima vez.